Este video explica las propuestas clave en las secciones de la Guía Internacional de Contabilidad para las Organizaciones sin fines de lucro, proyecto de Guía 3, que no se tratan en los otros vídeos de esta serie. Los otros vídeos abarcan la contabilidad de fondos, los gastos y la información complementaria, incluidos los informes para los donantes. La INPAC utiliza la norma contable NIF para pymes como marco fundacional. Los temas prioritarios se han revisado en detalle. Las secciones restantes deben ser consideradas para modificaciones consecuenciales para alinearse con otras secciones. Para que quede claro, estas secciones no se han revisado en detalle. El proyecto de Guía 3, o PG3 para abreviar, introduce una serie de secciones. Estas son: medición del valor razonable, inversiones en asociadas, acuerdos conjuntos, propiedades de inversión, propiedades planta y equipo, intangibles distintos de la plusvalía, combinaciones de negocios y plusvalía, arrendamientos, pasivos y derechos sobre el patrimonio, deterioro del valor de los activos, información a revelar sobre partes relacionadas y actividades especializadas. El PG3 también incluye importantes orientaciones sobre la transición a la INPAC. También compartimos actualizaciones de secciones publicadas anteriormente en las que se han introducido modificaciones para tener en cuenta los comentarios sobre el PG1 y las decisiones tomadas durante el desarrollo del PG3. El PG3 también incluye orientaciones adicionales recientemente publicadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Para garantizar la coherencia, hemos introducido modificaciones de redacción comunes a todas las secciones. En primer lugar, la INPAC incluye cambios terminológicos para utilizar términos más específicos de las OSFL. Por ejemplo, la palabra entidad se sustituye por OSFL, y el término pérdidas o ganancias se sustituye por excedente o déficit. En segundo lugar, se han cambiado los nombres de algunos estados financieros primarios. La INPAC propone un estado de ingresos y gastos y un estado de cambios en los activos netos. Se ha omitido el estado de resultado integral. Todas las referencias a los estados financieros se han modificado en consecuencia. En tercer lugar, hay algunos cambios derivados de las modificaciones de otras secciones. Estas modificaciones de redacción garantizan la alineación en toda la INPAC y la coherencia con las propuestas del proyecto de Guía 1 y el proyecto de Guía 2. Los temas del PG3 se han dividido en grupos a efectos de este video. En primer lugar, están los temas relacionados con la medición del valor razonable y el deterioro del valor. En segundo lugar, los temas relacionados con el patrimonio. Y en tercer lugar, temas relacionados con otras entidades en las que una OSFL tiene intereses. A continuación se tratan los temas restantes del PG3 antes de la sección final sobre orientación para las OSFL en transición a la INPAC. El primer grupo de secciones se refiere al uso de la medición del valor razonable y el deterioro del valor. Se incluyen en este grupo la sección 12 sobre la medición del valor razonable, la sección 16 sobre propiedades de inversión, la sección 17 sobre propiedades planta y equipo, la sección 18 sobre activos intangibles distintos de la plusvalía y la sección 27 sobre el deterioro del valor de los activos. La sección 12 ofrece orientación sobre cómo medir los activos y pasivos utilizando el valor razonable. En esencia, el valor razonable es el precio estimado al que se compra o vende un bien, servicio o activo, cuando el comprador y el vendedor acuerdan libremente un precio. Se trata de una estimación racional e imparcial, que tiene en cuenta factores como el costo de reposición y la oferta y la demanda. Se trata de una transacción ordenada. El valor razonable también puede utilizarse para estimar el importe necesario para liquidar un pasivo. El proyecto de Guía 2 incluía propuestas para una contabilidad de los ingresos que recurra a la medición del valor razonable. En caso de donaciones de activos, se miden por su valor razonable en el momento del reconocimiento inicial para determinar su costo atribuido. Este método de medición abarca los inventarios donados, las propiedades de inversión, propiedades planta y equipo y los activos intangibles. Aunque esta sección no ha sido objeto de una revisión detallada, para apoyar las propuestas de la INPAC, el PG3 contiene nuevas orientaciones de aplicación y dos nuevos ejemplos ilustrativos. La INPAC incluye una jerarquía para la medición del valor razonable.
Se da la máxima prioridad a los datos de entrada de nivel 1 cuando existen precios cotizados en mercados activos para activos y pasivos idénticos. Si una OSFL posee valores cotizados o acciones con fines de inversión, se trataría del nivel 1 de la jerarquía. Los datos de entrada de nivel 2 proceden de precios observables de activos similares. Por ejemplo, si las OSFL tienen propiedades de inversión, estas podrían valorarse observando los precios de propiedades similares en la zona. La prioridad más baja se concede a los datos de entrada de nivel 3, cuando los datos de entrada de valoración no son observables. No son observables porque no proceden de precios cotizados u otra información públicamente disponible. Se espera que muchos activos mantenidos por las OSFL se midan utilizando información de nivel 3 porque han sido donados o se mantienen para cumplir los objetivos de la OSFL y no con fines comerciales. La información utilizada para la medición de estos activos requerirá elementos de estimación y juicios de valor. Esta jerarquía de datos de entrada también se aplica a los pasivos. Para el nivel 3, existen 3 técnicas de valoración ampliamente utilizadas. Se trata del enfoque del mercado, el enfoque del costo y el enfoque de los ingresos. El método del costo es la técnica más utilizada para medir las donaciones en especie a su valor razonable. Es importante destacar que esta técnica tiene en cuenta el valor del activo para la OSFL, en términos de su capacidad para servir a los propósitos misionales de la OSFL. Este concepto se denomina potencial de servicio. A la hora de medir el potencial de servicio de un activo, no se tienen en cuenta su ubicación actual ni sus especificaciones técnicas. Por ejemplo, un donante puede proporcionar un espacio de oficinas que la OSFL no puede subarrendar. El espacio de oficinas tiene una especificación superior a las necesidades de la OSFL para sus operaciones. Como este espacio de oficinas no puede ser vendido ni utilizado por nadie más, lo relevante es la capacidad de servicio, no el valor comercial del espacio de oficinas. Por lo tanto, el valor razonable se determinará con referencia a un espacio de oficinas que satisfaga las necesidades operativas de la OSFL. La medición del valor razonable también se aplica a las donaciones de servicios en especie. Por ejemplo, un médico residente en el país A puede dedicar su tiempo a formar a médicos en el país B. El valor razonable de este tiempo donado se calcula con referencia al costo de emplear a un médico con experiencia equivalente en el país B. El salario real del médico en el país A no es un factor para determinar el valor razonable. Una OSFL puede utilizar el costo de reposición, que proporciona el valor de un artículo equivalente en uso local, denominado su valor de uso. Alternativamente, una OSFL puede utilizar el costo para el donante como valor razonable atribuido, cuando éste se conozca y sea relevante. Cuando una OSFL opera en una situación de crisis, puede resultar impracticable determinar un valor razonable, en particular para los inventarios que está recibiendo. Debido a estas limitaciones pragmáticas, no es necesario reconocer tales partidas en los estados financieros, pero en su lugar deben hacerse revelaciones. Tanto si son donaciones como si no, muchos activos de las OSFL pueden ser difíciles de valorar. Ello puede deberse a su naturaleza inusual, a activos patrimoniales como los sitios históricos o simplemente a que no generan flujos de efectivo. La ENTAG aclara que para estos activos debe utilizarse el método del costo. El resultado es un valor basado en el costo actual de reposición de la capacidad de servicio de un activo. La INPAC proporciona orientaciones adicionales cuando existe alguna restricción sobre su uso. El valor razonable se basa en su máximo y mejor uso, con esas restricciones. Por ejemplo, si se ha donado a una OSFL un terreno que solo puede utilizarse para un parque infantil, no puede tenerse en cuenta la posibilidad de que el terreno se utilice para una urbanización. Esta posibilidad solo podrá reflejarse en el valor razonable cuando se haya eliminado la restricción y la OSFL pueda venderlo libremente. La sección 16 establece el tratamiento contable de las inversiones en terrenos o edificios cuando se mantienen para generar ingresos por alquileres o por su revalorización de capital. Esto no incluye las propiedades mantenidas para cumplir los objetivos misionales de una OSFL, por lo que esta sección no se aplica a las propiedades como la vivienda social. Las propiedades de inversión se valoran por su valor razonable cuando pueden medirse con fiabilidad sin costos ni esfuerzos indebidos.
En caso contrario, se miden según el modelo de costo de la sección 17, propiedades, planta y equipo. Cuando una OSFL recibe una donación de propiedades de inversión, esta se mide por su valor razonable para establecer su costo atribuido. Algunos activos inmobiliarios podrían ser de múltiples fines, en parte una propiedad de inversión y en parte una propiedad para uso de la OSFL. Los bienes deben separarse y valorarse en función de la finalidad principal de cada parte. El sección 17 especifica la contabilización de las propiedades, planta y equipo, también denominados activos fijos tangibles. Abarca la capitalización y la depreciación. Se aplica a todos los activos tangibles que se mantienen para su uso en las actividades de la OSFL y que se espera que sean utilizados durante más de un periodo de informe. Como ya se ha indicado, esta sección también se aplica a las propiedades de inversión que se utilizan para la prestación de servicios, o cuyo valor razonable no puede medirse de forma fiable sin costos o esfuerzos desproporcionados. La sección 17 permite medir los activos utilizando un modelo de costo o un modelo de revalorización. Cada modelo presenta ventajas y desventajas. El modelo de costo es sencillo de aplicar, mientras que el modelo de revalorización permite una medición que tiene en cuenta el valor del activo para la OSFL. Las OSFL pueden decidir cuál es el más apropiado. Cuando las OSFL reciben donaciones de propiedades, planta y equipo, estas se miden utilizando el valor razonable en el momento del reconocimiento inicial para establecer un costo atribuido. En la INPAC, los activos se reconocen cuando cumplen la definición de un activo. En algunas jurisdicciones, es práctica común reconocer en gastos los activos financiados mediante subvenciones. Para que quede claro, la INPAC no contiene excepciones para los activos financiados mediante subvenciones o donaciones. Todos los activos financiados mediante subvenciones deben capitalizarse si se ajustan a la definición de activo. Esto también se aplica a las propiedades de inversión y a los activos intangibles. La depreciación o amortización se incluye como gasto en el mismo fondo donde se encuentra el activo. Para informar a los donantes, existe un formato estándar en la INPAC Guía de Práctica 1, Estados Complementarios. Incluye la opción de eliminar la depreciación o amortización y mostrar los gastos de inversión de capital en el activo adquirido o comprado, que es una preferencia de muchos donantes. Encontrará más información en otros vídeos de esta serie PG3. La sección 18 establece la contabilización de todos los activos intangibles distintos de la plusvalía. Un activo intangible es un activo no monetario, identificable que carece de sustancia física, por ejemplo, licencias o programas informáticos. Las OSFL pueden recibir donaciones de activos intangibles, por ejemplo, los derechos de autor de un libro. La ENTAG exige que los activos intangibles donados se midan por su valor razonable en el momento del reconocimiento inicial. De este modo se establece un costo atribuido para el activo donado. La sección 27 ofrece orientaciones sobre el deterioro del valor de los activos. Se produce un deterioro cuando el importe neto en libros del activo es superior a su importe recuperable. En estos casos, el importe neto en libros se reduce al importe recuperable. En la INPAC, el importe recuperable tiene en cuenta otros beneficios económicos y el potencial de servicio, así como cualquier efectivo generado al evaluar el valor de uso de un activo. En el proyecto de Guía 2 se proponía una nueva base de medición para los inventarios, que se mantienen para su distribución sin costo o a un costo nominal. Se proponía que estos inventarios se midieran a su costo, ajustado por cualquier pérdida de potencial de servicio. Esta nueva base de medición se ha añadido a los requisitos de esta sección. A la hora de evaluar el deterioro del valor, la norma contable NIF para pymes hace referencia a las unidades generadoras de efectivo. Esto permite la evaluación de un grupo de activos en situaciones en las que no resulta práctico evaluar el deterioro del valor de un activo individual. En la INPAC, el término unidad generadora de efectivo se ha cambiado por unidad operativa. Esto permite incluir activos que no generan efectivo, porque se mantienen con propósitos misionales y no para generar efectivo. Una unidad operativa se define como el grupo identificable más pequeño de activos que incluye el activo deteriorado y que se explota independientemente de otros activos o grupos de activos. A continuación, en este siguiente bloque de temas, examinaremos las propuestas revisadas de la sección 2, conceptos y principios fundamentales relativos a los activos netos y el patrimonio neto.
También estudiaremos las repercusiones de la sección 22, que ahora se denomina pasivos y derechos sobre el patrimonio. En un contexto lucrativo, los fondos propios se refieren al derecho del propietario a los activos netos del negocio. Una encuesta que realizamos en 2023 reveló que, en los raros casos en que existen instrumentos de patrimonio de OSFL, no generan más derechos que la devolución de los fondos aportados. Originalmente habíamos incluido el patrimonio neto como un elemento de los estados financieros en el primer proyecto de guía, pero en respuesta a los comentarios y a la encuesta, ahora se propone eliminarlo. Dado que los activos netos de una OSFL se mantienen a título fiduciario para los beneficiarios de los servicios, se propone que el término activos netos sustituya el patrimonio neto como elemento de los estados financieros. Los activos netos se definen como el remanente de que dispone la OSFL para alcanzar sus objetivos una vez deducidos todos sus pasivos de sus activos. Esto deja claro que los activos netos son para los que se benefician de los fines de la OSFL y no para los que tienen intereses de propiedad, como ocurre en el sector privado. En los raros casos en que las OSFL tienen algún tipo de capital en acciones o instrumento similar, la INPAC los denomina derechos sobre el patrimonio. Se trata de un subconjunto de los activos netos. Los derechos sobre el patrimonio son los intereses financieros en los activos netos de una OSFL que se deben a los titulares de los derechos sobre el patrimonio. Esto refleja que los activos netos están ahí para que la OSFL logre sus objetivos y no principalmente para su distribución. Los derechos sobre el patrimonio pueden dar derecho a distribuciones o a cualquier excedente de activos sobre pasivos en caso de disolución de la OSFL. En algunos casos, esta participación financiera puede venderse, intercambiarse, transferirse o rescatarse. El uso del término derecho sobre el patrimonio pretende crear una separación con respecto a cómo se utiliza el patrimonio en el sector privado. No es probable que un importe significativo de derechos sobre el patrimonio sea coherente con el hecho de que una entidad sea una OSFL. La sección 22 establece los principios para clasificar los instrumentos financieros como pasivos o como derechos sobre el patrimonio. Como ya se ha indicado, el término patrimonio no se utiliza en la INPAC, por lo que la sección 22 se ha modificado para reflejar el uso de derechos sobre el patrimonio en su lugar. También incluye importantes aclaraciones. Cuando una OSFL emite participaciones en la membresía que no dan derecho a los activos netos de la OSFL, no son derechos sobre el patrimonio y deben tratarse como pasivos. Los fondos recibidos por una OSFL que otorgan al donante derechos de gobernanza, pero no establecen un interés financiero en los activos netos de la OSFL, no son derechos sobre el patrimonio. Se ha suprimido la orientación de la sección 22, donde se refería a la utilización de los derechos sobre el patrimonio por su valor comercial, así como a los pagos basados en acciones. Este bloque de temas se refiere a la sección 14 Inversiones en asociadas, la sección 15 Acuerdos conjuntos y la sección 19 Combinaciones de negocios y plusvalía. Las secciones 14 y 15 ofrecen orientaciones sobre la contabilización de las asociadas y los acuerdos conjuntos, respectivamente. Una asociada es una entidad sobre la que una OSFL ejerce influencia significativa, pero que no está controlada por la OSFL o no es un acuerdo conjunto. Un acuerdo conjunto es aquel en el que la OSFL y otras partes del acuerdo comparten el control de dicha entidad. No se proponen modificaciones editoriales importantes para ninguna de estas secciones, salvo para reflejar las relaciones que una OSFL puede tener con estos tipos de entidades. La sección 9, relativa a los estados financieros consolidados y separados, que figuraba en el primer proyecto de guía, será útil para evaluar las participaciones en otras entidades. La sección 19 de la INPAC se aplica a las OSFL que se combinan con otras entidades, incluso cuando fusionan operaciones con otra OSFL. El objetivo de esta sección es proporcionar orientación sobre cómo reconocer y medir los activos y pasivos adquiridos en la combinación. Aunque la idea de dirigir un negocio puede no resonar con las OSFL, el término, tal como se define en la INPAC, establece principios relevantes para las OSFL. Un negocio se define en términos de un conjunto integrado de actividades que deben tener datos de entrada y procesos aplicados a esos datos de entrada para poder crear un producto.
Las características de un negocio incluyen ahora los tipos de actividades llevadas a cabo por las OSFL, por ejemplo la prestación de servicios a beneficiarios de servicios. La sección también cubre las combinaciones de OSFL que están motivadas por los objetivos misionales de una OSFL, no solo por consideraciones financieras. Para facilitar su aplicación, se ha añadido una simplificación para cubrir las situaciones en las que se combinan dos OSFL y ambas tienen activos netos positivos. Se han suprimido los procedimientos adicionales, ya que el costo de aplicarlos se considera desproporcionado en relación con el beneficio. Hay otros 5 temas incluidos en el proyecto de guía 3. Las secciones 7 y 30 se incluyeron en proyectos de guía anteriores y se han actualizado para reflejar las propuestas adicionales realizadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. No se proponen modificaciones de la sección 20 sobre arrendamientos ni de la sección 34 sobre actividades especializadas, salvo a efectos editoriales. La quinta sección es la 33 sobre partes relacionadas. Esta sección se trató en parte en el video sobre gastos del PG3. La sección 34 sobre actividades especializadas incluye orientaciones sobre 3 tipos de actividades especializadas: agricultura, actividades de extracción y acuerdos de concesión de servicios. No se han realizado adaptaciones en esta sección, pero se solicita información sobre si alguna de estas actividades es relevante para las OSFL. El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad publicó un texto adicional el 28 de marzo de 2024, en el adendum al borrador de la tercera edición de la norma de contabilidad NIF para pymes. Se incluye en la PG3. En la sección 7 del estado de flujos de efectivo, hay nueva información a revelar sobre los acuerdos de financiación de proveedores. Se trata de acuerdos que ofrecen a las OSFL condiciones de pago ampliadas o a los proveedores de OSFL condiciones de pago anticipado. También hay orientaciones adicionales para la sección 30 sobre conversión de moneda extranjera. Abarca los procedimientos que deben seguirse para estimar el tipo de cambio al contado cuando una moneda no es intercambiable. También incluye información a revelar sobre las estimaciones y los efectos de las operaciones en el extranjero. La información a revelar sobre las partes relacionadas es necesaria para llamar la atención sobre la posibilidad de que la situación financiera de una OSFL o su excedente o déficit se hayan visto afectados por transacciones entre la OSFL y una parte relacionada. Es habitual que la supervisión y el control de una OSFL sean ejercidos por un órgano de gobierno equivalente, a menudo voluntario, que no está empleado por la OSFL. Estos pueden ser conocidos como patronos, miembros del consejo o similares. En la INPAC, los miembros del órgano de gobierno equivalente de una OSFL se consideran partes relacionadas, tanto si reciben una remuneración como si no. Las OSFL deben considerar si sus acuerdos de gobernanza dan lugar a otras partes relacionadas. La INPAC no exige que se revelen las transacciones con los miembros del órgano de gobierno cuando las subvenciones o donaciones que realicen, o los servicios que reciban, se efectúen como parte de una transacción en condiciones de independencia mutua, o se reciban en las mismas condiciones que otros destinatarios del servicio. Como se señala en el video sobre gastos, se han añadido nuevas revelaciones sobre las remuneraciones del personal clave de la gerencia y los gastos de su propio bolsillo. Los proveedores de subvenciones no suelen ser partes relacionadas. Sin embargo, si los fondos que proporcionan son significativos para una OSFL y pueden ejercer influencia sobre el conjunto de las operaciones de la OSFL, pueden ser una parte relacionada. La sección final de este video examina la orientación para las OSFL que adoptan la INPAC por primera vez. La sección 38, Transición a la INPAC, se aplica a cualquier OSFL que adopte la INPAC por primera vez. Establece los requisitos para reconocer y medir los activos y pasivos, para crear el primer estado de situación financiera de una OSFL que cumpla con la INPAC y para el informe narrativo. Al adoptar la INPAC por primera vez, las OSFL están obligadas a facilitar información comparativa correspondiente al periodo de informe anterior. Esto significa que los fondos acumulados que contienen excedentes y déficits históricos deben dividirse entre fondos con restricciones y fondos sin restricciones.
Los requisitos se basan en la importancia de la transparencia sobre los saldos de los fondos con y sin restricciones y en la necesidad de información narrativa, ambos de los cuales han insistido las partes interesadas. La fecha de transición a la IMPAC es el comienzo del primer periodo sobre el que la OSFL facilita información comparativa completa en los estados financieros. En caso necesario, se permite un periodo transitorio. Esto permite confirmar el cumplimiento de los requisitos solo para los estados financieros, sin el informe narrativo, durante los 2 primeros años. Los requisitos de información narrativa deben cumplirse en un plazo de 2 años a partir del primer ejercicio financiero, para el que se exprese la conformidad con los estados financieros. La sección 38 también permite a las OSFL que aún no pueden expresar su conformidad con la IMPAC, explicar si han adoptado alguna parte de la IMPAC, y sus planes para lograr la plena conformidad con la IMPAC. Todos los activos y pasivos que debe reconocer la IMPAC deben formar parte del estado de situación financiera inicial. Esto incluye los activos y pasivos relacionados con los acuerdos de subvención exigibles, ACE. Para facilitar la transición, existen transacciones específicas que no requieren la aplicación retroactiva de la IMPAC. Por ejemplo, solo deben incluirse en el estado de situación financiera inicial los acuerdos de subvención cuya finalización esté prevista más de 12 meses después de la fecha de transición a la IMPAC. Por lo tanto, si una OSFL tiene como fecha de transición el 1 de enero de 2026 y tiene un acuerdo de subvención que debe completarse en 2026, este acuerdo de subvención no tiene que reflejarse en el estado de situación financiera. Solo deberán reflejarse los acuerdos de subvención cuya finalización esté prevista para después del 31 de diciembre de 2026. Esto se aplica a todos los acuerdos de subvenciones, ya que afectan a los activos, pasivos y saldos de fondos. La medición del valor razonable puede utilizarse para crear un costo atribuido para determinados activos y pasivos cuando no se hayan reconocido previamente. Esto incluye propiedades, planta y equipo, activos patrimoniales, fondos de dotación e inventarios. Todos los préstamos concedidos a un tipo de interés inferior al del mercado deben reconocerse con arreglo a los requisitos de la sección 11 Instrumentos financieros. Este video describe un número limitado de modificaciones en varias secciones que se han realizado como consecuencia de modificaciones en otras secciones de la IMPAC. Estas secciones no se han revisado en profundidad. Los activos donados pueden ser significativos para las OSFL. Las secciones 16, 17 y 18 se han actualizado para aclarar que el reconocimiento inicial de los activos donados utilizando el valor razonable crea un costo atribuido para los activos donados. Dado que el valor razonable es significativo para las donaciones en especie, se han elaborado orientaciones de aplicación adicionales que aclaran cómo aplicar los requisitos de medición del valor razonable. Se ha suprimido el término patrimonio como elemento de los estados financieros y se ha sustituido por los activos netos. Se ha añadido el término derecho sobre el patrimonio para describir los instrumentos de capital. Se han introducido modificaciones en la sección sobre combinaciones de negocios, para aclarar cómo se aplican sus requisitos a las OSFL. Por último, se describen los requisitos para cualquier OSFL en transición a la IMPAC. Esto incluye un periodo de transición para permitir la adopción de los requisitos de información narrativa y aclaraciones sobre cómo se aplican los requisitos a las transacciones específicas de las OSFL. Esperamos sus comentarios sobre estas propuestas. Para responder, visite www.ifr4npo.org/have-your-say. La invitación incluye preguntas sobre aspectos concretos que nos gustaría conocer, pero se aceptan comentarios sobre cualquier aspecto de las propuestas. Descargue una plantilla de documento de respuesta y cargue su respuesta o carta de comentarios cumplimentada. Las respuestas deben estar en inglés. La fecha límite es el 16 de septiembre de 2024.